El tema que se explicará a continuación es habilidades de comunicación efectiva, en el cual se pretende identificar y comprender qué es la comunicación, así como su uso y manejo para que ésta pueda ser más eficiente. Iniciaremos por definir, de acuerdo a Robbins, a la comunicación, y esto nos dice que es el proceso que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos a través del cual se comparten significados. Es importante mencionar algunos conceptos relevantes dentro de la comunicación, como la expresión, que está representada a través de símbolos e imágenes. El lenguaje es el conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. La lengua son los modos de decir o nombrar las cosas. Dentro de la comunicación encontramos 4 propósitos generales. El primero es informar, el cual intenta explicar algún suceso o término. El segundo es persuadir, que intenta provocar un cambio de actitud. El tercero es actuar, intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar una acción. Y el cuarto es entretener. Este intenta lograr el encuentro y la comprensión entre el hablante y el oyente. El proceso de la comunicación está representado bajo un modelo transaccional en el que se comprende en primera instancia al emisor, que es la persona que emite o envía el mensaje, seguido del mensaje, y que este puede ser de acuerdo al contenido, al código y al tratamiento, y finalizando con el receptor, que es la persona o grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. Existen 2 tipos de comunicación, la verbal y no verbal. La comunicación verbal se divide en oral y escrita. La comunicación no verbal, según Fonseca, nos dice que incluye todo aquello que se transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, como los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. Las ciencias o disciplinas que han apoyado el estudio de la comunicación no verbal son la paralingüística, que tiene que ver con la voz, el tono e intensidad. La comunicación artefactual se refiere al mundo físico o espacio que rodea la interacción comunicativa. La proxémica es el desplazamiento y distancia. La kinésica es el contacto visual, postura y movimiento, los gestos y la expresión facial. La comunicación oral utiliza la voz, gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante. Ayudan a interpretar con exactitud el significado de los mensajes. La comunicación escrita utiliza signos lingüísticos para denotar expresiones o estados de ánimo. Tienen una estructura gramatical, por lo cual tiende a ser más formal que hablada. La comunicación oral se diferencia de la escrita por lo siguiente. La comunicación oral utiliza la acción corporal, es informal, es dinámica, rompe la sintaxis, utiliza nuevos significados. La comunicación escrita es más reflexiva o razonada, debe hacerse por escrito, no hay acción corporal, evita repetición de palabras y cuida la sintaxis. La comunicación oral presenta las siguientes habilidades: las físicas, que engloban la voz sonora, la constitución física armoniosa. Las aptitudes se refieren a la entonación o fluidez. Otro tipo de habilidades son los elementos visuales, que se relacionan con las imágenes físicas de lo que los demás perciben de nosotros. Esta tiene una influencia de comunicación del 55%. Los elementos vocales son las modulaciones que perciben en la voz. Esta tiene una influencia del 38% en la comunicación. Y por último, los elementos verbales tienen una influencia en la comunicación del 7% y son todas las palabras y los métodos lingüísticos que se utilizan para hablar. El comunicador en diferentes contextos tiene un rol o papel, por lo que este se considera como un conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan una posición social determinada.
La primera responsabilidad en el rol del comunicador es aprender a ser buen oyente y más aún a ser un escucha activo, que puede ayudar al intercambio de información precisa, estableciendo fidelidad en la transmisión de las ideas que contienen los mensajes, aplicando las principales facultades humanas. Estas son las físicas o visuales y auditivas, en la que se encuentran los gestos y movimientos, las intelectuales, referentes a la memoria, inteligencia, imaginación y el razonamiento, y las emociones o psicológicas se refieren a las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Los obstáculos para escuchar activamente son tratar de memorizar, atender falsamente, prejuzgar el contenido del mensaje, pensar que las ideas son siempre mejores que las que se escuchan. En las potencialidades del comunicador se deben conocer nuestras potencialidades y límites para formar un autoconcepto, que este se puede definir como un conocimiento que posee el individuo de sus actos y de su relación con el mundo exterior. Un autoconcepto muy bajo llega a obstruir la comunicación con otros y uno demasiado alto llega a ser un obstáculo para muchos. Toda comunicación con una intención ética requiere un potencial generador de valores, como la verdad, la confianza, el autodominio, la justicia y el valor. Pero también existen contravalores y actitudes negativas, como el miedo y la timidez. Casi el 75% del tiempo que estás despierto lo pasas escuchando, hablando, leyendo o escribiendo. La mayoría de esas formas tienen lugar en situaciones frente a frente o están directamente relacionadas con las comunicaciones interpersonales. Las características de la comunicación interpersonal son que debe ser espontánea, porque surge naturalmente casi siempre sin planeación. Debe ser variable, porque es afectada constantemente por factores internos de las personas. Única, porque los mensajes son individuales y únicos, tanto en aspectos no verbales como en el contenido verbal. Dinámica, porque es un intercambio continuo de mensajes entre emisor y receptor. Diádica, porque se da recíprocamente entre dos personas. La conversación es una plática entre dos o más, es un diálogo que se establece de la manera más agradable y no debe ser un interrogatorio. La estructura para una conversación es, primero, el inicio, donde se debe saludar. 2. Orientación al tema o el propósito, donde los participantes hablan un poco sobre el propósito que persigue la reunión. 3. Desarrollo verbal de ideas. Sirve para justificar, especificar o concretar mejor las ideas. Y por último, el 4, cierre, es la parte final, pero también es la parte más importante porque es donde se reflexiona acerca del tema que se trató y se verifica si se cumplió con el objetivo. La entrevista es el proceso de comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema para informar al público de sus respuestas. Las partes que integran una entrevista es el entrevistador, es quien dirige y controla el desarrollo de la conversación. El entrevistado es la persona dispuesta a conversar con la finalidad de responder a las preguntas que se le están estableciendo. La interacción debe ser continua y dinámica, con propósitos que vayan acorde a las funciones de la comunicación y a los formatos propios de la entrevista. La estructura de una entrevista es la siguiente. 1. La apertura o presentación del tema. Se explica el propósito de la entrevista.
2. El cuerpo principal, que es en esta parte donde se exponen las preguntas y se obtienen las respuestas. 3. La conclusión. El entrevistador hace un resumen de los puntos tratados o una referencia al propósito más importante de la entrevista. Cierre es donde se despide al entrevistado y se agradece su participación para hacer explícito el final de la entrevista. Con la información que se ha aportado, se permite mejorar las habilidades de la competencia en la comunicación mediante el análisis de los elementos de la misma, la integración de la teoría, la práctica y el autoconocimiento, incorporando actitudes éticas que permitan responder eficientemente a las demandas de su entorno social y profesional. Y finalmente se puede concluir que uno de los elementos más valiosos para una comunicación funcional es tener buena predisposición, tanto para escuchar como para transmitir.